tradiciones sobre las cuales hemos fundamentado la educación superior, que ha sido muy desde la fortaleza de la autoridad del maestro, que hoy en día cobra una importancia inconmensurable, pero también los roles cambian. Otro elemento fundamental es saber qué está pasando con nuestros egresados, y estos egresados están respondiendo a las dinámicas particulares exigidas por el medio laboral. Y desde allí se amarra todo esto de las competencias mal llamadas blandas, porque son competencias que van más allá del técnico. Y obviamente el elemento que ha sido parte esencial, creo que en todo el mundo, es cómo obedecemos a unas dinámicas internacionales del aseguramiento de la calidad. Desde allí, entonces, cuando estamos hablando de los resultados de aprendizaje, emergen unos elementos muy importantes. Uno, pensar cómo vamos a valorar esto de la sociedad del conocimiento, y más hoy cuando hablamos de estas empresas y organizaciones de esta revolución 4.0, una sociedad del conocimiento que ya nadie es dueño absoluto de un conocimiento, sino con un conocimiento que transita a través de las diferentes instituciones, de las diferentes personas, y obviamente que hay unas autonomías de poder frente a ese conocimiento. Inicialmente los resultados de aprendizaje se convirtieron en un elemento de condición sine qua non en la educación superior cuando vemos el proceso de Bolonia, y en ese proceso de Bolonia veíamos que es un espacio europeo de aprendizaje donde se es fácil homologar y convalidar títulos. Hoy en día estaríamos hablando entonces de la formación de un espacio latinoamericano de reconocimiento de títulos, donde la UNESCO, la IESALC y todas las organizaciones aseguradoras de calidad, incluidas nuestras propias entes de aseguramiento de calidad y promoción, nuestros sistemas de calidad se vuelcan a este sistema, la homologación de estos sistemas de certificación a nivel internacional. Entonces, Bolonia nos dice qué son los resultados de aprendizaje. Es una moneda universal. ¿Y por qué es una moneda universal? Porque te permite a ti transitar en una región, en un territorio, de manera donde cada persona sea consciente de lo que es capaz de hacer, y a su vez todo el mercado laboral sepa quién contratar porque conoce en qué está en capacidad de hacer. A eso se le llama una moneda universal. En nuestro contexto, pues para quienes no son de Colombia, pues tenemos toda una política pública que está hablando de los resultados de aprendizaje como una condición fundamental de la formación de nuestros planes de estudio. No me voy a detener a leerlo obviamente por tiempo, pero sí concebir que ya casi todas las instituciones de educación superior tenemos un norte, y es que esos resultados de aprendizaje se convierten en esa moneda colombiana para declarar qué es lo que esperamos nosotros que un estudiante esté en capacidad de hacer cuando termina nuestro programa. Asimismo, todo este proceso de acreditación también ha pensado, ha pensado cómo articular los procesos de acreditación con los de registro calificado. Y es así como... No, profesora, por favor, les pido a todos que suspendan el uso de sus micrófonos y video para no interferir con la conferencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Entonces, los procesos en Colombia, como existen diferentes niveles de aseguramiento de calidad en todo el sistema nacional de acreditación, hace parte de un primer nivel donde hay una declaración frente a qué es lo que nosotros esperamos formar, pero también desde el punto de vista de la alta calidad estamos hablando de que no solamente es necesario formular qué vamos a formar y cómo lo vamos a medir, sino también cómo esos procesos retroalimentan de manera permanente las decisiones de carácter curricular, y ahí es donde se da un círculo virtuoso que permite tener un resultado académico, y ese resultado académico se determina a través de las competencias, que son los conjuntos articulados de conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes que una persona o un sujeto es capaz de desarrollar a lo largo de su proceso formativo. Entonces, una de las preguntas recurrentes en el sector educativo nuestro es, cuando estábamos formulando las competencias, nos cambian a resultados de aprendizaje. Y entonces ha sido como uno de los cuestionamientos fuertes. ¿Por qué? Porque en las políticas del CESU lo que se busca es una articulación
entre el resultado de aprendizaje, que es la declarativa institucional, y la disposición de las instituciones de educación superior desde nuestra infraestructura, como lo decía ahorita Jesús, es la infraestructura académica que nosotros tenemos desde nuestros proyectos educativos para poder formular unos resultados de aprendizaje que seamos capaces de no solamente de formular, sino de aplicar, desarrollar y medir a lo largo de todo el plan de estudios. Y ese plan de estudios se va a determinar a través de un perfil profesional que define unas capacidades y unas competencias que el sujeto es capaz de demostrar, no solamente cuando se gradúa, sino a lo largo de la vida. Es así como las competencias dependen de los sujetos y los resultados de aprendizaje dependen de nuestros programas. Es decir, un programa cuando define un perfil de egreso, cuando define un perfil profesional, está diciendo que está en capacidad de hacer, formular y aplicar conocimientos y procesos capaces de ayudar a que un sujeto desarrolle unas capacidades que posteriormente van a ser útiles para su vida profesional. Es así entonces, cuando nosotros pensamos en la universidad nuestra universidad ha transitado por diferentes modelos, desde el medioevo, pero en la universidad latinoamericana ha sido una mezcla o una mistura muy interesante de diferentes modelos. Pero ha habido un modelo que se ha hipertrofiado por la herencia que tenemos, que ha sido el modelo francés, ese modelo napoleónico donde la función principal de nuestra universidad ha sido la profesionalización. La universidad nuestra a lo largo de la historia ha sido profesionalizante, que obviamente con el transcurrir de esa universidad moderna, donde la investigación y la proyección se convierten en elementos fundamentales, nosotros somos mucho más recientes esa capacidad que tenemos nosotros de que esos tres procesos misionales tengan la misma simetría. Nosotros somos una universidad profesionalizante con contadas excepciones de universidades más de carácter investigativo, más de carácter pragmático, es decir, donde el área de consultorías, asesorías, tenga una gran fortaleza. De hecho, hoy una de las grandes crisis que estamos viviendo la Universidad Latinoamericana y la Universidad Colombiana es porque tenemos una alta dependencia de la matrícula y vernos enfrentados a una pandemia implica que estamos en gran vulneración, en un alto nivel de riesgo por la deserción, y eso es producto de que nuestra universidad ha sido una universidad formadora, profesionalizante. Eso no estoy calificando, lo estoy diciendo que es nuestra personalidad, y obviamente los procesos formativos se convierten en eje fundamental de madurez y de mejoramiento permanente. Es así entonces como en nuestra universidad el aprendizaje es la columna vertebral, y ese aprendizaje entendido como la posibilidad de interacción entre profesor y estudiante. Es decir, el aprendizaje es posible en la interacción. Y cuando hablo de un aula de clase, estoy hablando de un aula expandida. Un aula no solamente que está definida por 4 muros, sino esto es un aula de clases, cualquier tipo de interacción que se conjugue entre profesor y estudiante. Pero entonces aquí entran unos elementos fundamentales. En el aprendizaje uno debe tener muy claro cuáles son las habilidades cognitivas, es decir, qué es aquello que yo espero formar dentro de un entorno de aprendizaje que posibilite el mejoramiento de un razonamiento y el mejoramiento de un pensamiento que le permita al estudiante apropiar conocimientos de carácter profesional y disciplinar. Pero esto no es suficiente, y por eso las competencias socioeconómicas y emocionales, o que algunos llaman socioafectivas, se convierten hoy en día en parte fundamental de relación con el mercado laboral, porque es la capacidad que un estudiante tiene para adaptarse y para tener relaciones interpersonales adecuadas dentro de un marco de una configuración de un desarrollo moral y ético que le permita actuar de manera coherente, como era algo que nos invitaba ahorita Jesús Gabalán. Hoy en día hay falencias de aprendizaje que nos lo marca el mercado laboral, y ese mercado laboral nos dice hoy en día, las rutas de aprendizaje deben tener unas competencias fundamentales en la educación superior. Esto lo tomé de Rodolfo Tuirán, uno de los grandes pensadores latinoamericanos de educación superior. Este fue un trabajo que desarrollamos hace 2 años. Desafortunadamente
Al poco tiempo murió porque es uno de los grandes pensadores mexicanos de la educación superior y se pensaba que estas competencias que están aquí, estas 10 competencias, obviamente ustedes podrán tener otras teorías, pero son competencias que complementan ese aprendizaje fundamental de una formación técnica, profesional y disciplinar. Es decir, hoy no se concibe una formación sin pensamientos críticos, sin creatividad, sin una orientación al servicio. Pero estos desafíos traen consigo unos cambios en los modelos de enseñanza. Y esos modelos de enseñanza son, uno, el paradigma de enseñar para aprender, donde el rol del maestro cobra más importancia. Siempre hemos pensado que cuando se cambia el rol de la enseñanza a aprender, la enseñanza pasa a un segundo lugar. No, el rol cambia. ¿Eso qué quiere decir? Que el profesor ya no es el único que tiene el poder, ostenta el poder del conocimiento, pero sí ostenta la capacidad de orientar, de acompañar, de hacer seguimiento a esos procesos de aprendizaje. Eso implica entonces entornos flexibles y de gran innovación pedagógica para que las interacciones y los relacionamientos sean diferentes. Ya no solamente el profesor es quien habla, sino que es más importante lo que escucha y que es capaz de decir cómo va evolucionando ese estudiante de acuerdo a esos indicadores de desempeño. El otro elemento fundamental es impulsar una educación personalizada, que es diferente a una educación uno a uno. La personalización es que yo sepa y entienda con quién me estoy relacionando, que conozca sus intereses, sus deseos, sus frustraciones, sus miedos, sus potencialidades. Eso es una educación personalizada. Y por último, enseñar con pensamiento crítico, es decir, con una gran capacidad de adaptación de una manera crítica a los contextos económicos y sociales. Pero estos cambios en la enseñanza llevan a cambios en las estructuras y en los planes de estudio mucho más acotados, es decir, ya el contenido no es lo fundamental, sino que el contenido, aquí me apareció una cosa, ¿qué digo yo aquí? ¿Aprobar? Voy a decir eso, no sé. Muy bien, estas son las competencias tecnológicas que debemos tener. Entonces, esos planes de estudios acotados, donde aquí lo fundamental es lo esencial, porque recuerden que el contenido de los planes de estudios cambian. Lo que nosotros tenemos que aprender es adaptarnos y a cuestionar esos contenidos en el día a día. Eso implica una currícula flexible, capaz de adaptarse a esos cambios, a esas innovaciones en los contextos, en los contenidos y en la cientificidad de las disciplinas. El otro elemento es planes de estudios que sean capaces de asegurar esas prácticas. Hoy en día, por ejemplo, un elemento en Colombia del 1330 es no solamente la educación virtual, la educación presencial, la distancia, sino la dual. Eso es un aporte fundamental porque está diciendo cómo la integración de esas competencias al mundo laboral se convierte en un elemento de feedback permanente. Y elementos de formación continua, porque hoy una de las grandes competencias es la capacidad que nosotros tenemos para aprender toda la vida. Esto entonces implica que la formación desde los resultados de aprendizaje tiene unos elementos fundamentales. En el centro está la competencia, ¿eso qué quiere decir? El qué y el cómo, es decir, qué enseño y cómo lo enseño. ¿Qué aprendo y cómo aprendo? Son preguntas fundamentales, porque la enseñanza no es que se suprima, la enseñanza está supeditada a los elementos de aprendizaje que me van guiando a mí las prácticas pedagógicas, pero ese qué y ese cómo tiene que estar orientado por una disciplina, por una profesión o una técnica, que me va dando esos elementos conceptuales, epistemológicos, nociológicos del conocimiento, pero eso implica un contexto, o sea, un dónde y un quién, es decir, ese conocimiento es para quién, ese conocimiento cómo transforma una realidad, cómo transforma una profesión, y algo fundamental y es el por qué y el para qué. O sea, ningún conocimiento ni ninguna formación se puede eximir de un para qué. Es decir, cómo cobra sentido dentro de una comunidad científica, cómo cobra sentido dentro de una comunidad académica ese conocimiento. Pero más aún, la intervención de ese profesional, esa intervención de ese profesional tiene sentido en la medida que haya una valoración de su práctica dentro de la sociedad. Entonces, esto ha llevado a que la formación desde los resultados de aprendizaje cuestione muchos elementos. Uno, esos sistemas tradicionales de transmisión de la información deben sustentarse más en sistemas de apropiación y discusión.
Eso implica una formación dialógica, una interacción permanente, un diálogo permanente entre educandos y docentes, evaluar los desarrollos de las disciplinas, es decir, cómo una disciplina o una profesión cobra importancia en la cultura económica de una región o de un territorio. Hoy vemos cómo estamos valorando disciplinas como la salud, un sistema de salud precario hace que sus profesionales obviamente también se pauperice esa profesión, por ejemplo en el caso de los médicos o del sector de salud, y ahorita vemos como una pandemia llega y los pone en primer lugar de cobrar sentido entre una sociedad. Entonces es mirar todo ese marco de mis disciplinas y las profesiones, cómo interactúan dentro y son valoradas en un contexto social. La formación ética, dentro del marco de una formación de una solidaridad y la cooperación, y la actitud vigilante y crítica frente a la formación para que no responda solamente a los sectores profesionales, sino los sectores profesionales se convierten en un elemento que retroalimenta, pero también hay otros desafíos sociales, políticos y culturales que tienen que estar en juego. El otro elemento es fundamental en la educación superior en las universidades, la maduración de los proyectos institucionales. En eso creo que todos los conferencistas de hace 15 días y hoy tenemos mucha relación. Esos proyectos institucionales no deben modificarse en su esencia porque hoy en día estamos hablando de resultados de aprendizaje, no, al contrario. Considero que la autonomía universitaria, que es uno de los temas que se cuestiona hoy en día cuando nos dicen que desde la política pública nos están diciendo que los resultados de aprendizaje se convierten en un elemento clave de estructuración de los planes de estudio. Yo pensaría que aquí es donde la autonomía universitaria cobra más importancia, porque es a través de los resultados de aprendizaje hacer visibles los propósitos de formación de un proyecto institucional. Es como la capacitación docente y la institucionalidad se convierten en propuestas de currículos innovadores, donde propuestas sean mucho más integrales, donde haya una interlocución no solamente como de una forma analítica, como cuando vemos esos planes de estudios que en casillitas, sino a su vez cómo es que podemos interrelacionar estos grandes propósitos de formación que se traducen en un perfil profesional, y ese perfil profesional, cómo se traduce en unidades de desempeño donde uno puede ir viendo la evolución o involución de los resultados de aprendizaje que le permita tomar medidas de manera temprana para poder volver y revisar nuestros currículos para saber en qué elementos no estamos haciendo las cosas de manera acertada. La evaluación de los desarrollos de las disciplinas y los análisis de frontera, eso es clave. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en un mundo globalizado donde casi que las disciplinas están marcadas, es por esas comunidades científicas que nos van diciendo cuál es el norte de las diferentes disciplinas e interdisciplinas. ¿Eso qué quiere decir? Los diálogos del conocimiento científico a la luz de los saberes propios de las comunidades locales que les permita una interacción para saber que esos saberes se van consolidando en esta formación académica. Es entonces así como las reflexiones finales, no sé cómo estoy de tiempo, estas reflexiones finales nos llevan a pensar en varios elementos. Cuando la política pública nos dice pensemos los resultados de aprendizaje, las mismas comunidades científicas al interior de las universidades y de las instituciones en general de educación superior nos están diciendo, pero ¿quiénes son los actores que nos dicen cuáles son esos resultados de aprendizaje sobre los cuales debemos trabajar? Y hay diferentes respuestas, hay diferentes donde las asociaciones y agremiaciones de las profesiones marcan un factor. La comunidad académica propia de cada una de las instituciones tienen que decir algo frente a sus proyectos educativos, pero también hay otros elementos externos que son empresas o agencias acreditadoras que de alguna manera están empezando a intervenir para poder, y nos están diciendo que hay ciertos estándares sobre los cuales van a ser evaluadas los diferentes campos del conocimiento. Pero en Colombia también están las pruebas estandarizadas del Estado, que son las pruebas Saber Pro, donde hay ya una propuesta frente a las competencias genéricas, o sea, eso de la lectura crítica, el razonamiento cuantitativo, la comunicación escrita, el inglés, como esas competencias que se convierten en condiciones sine qua non de formación de un profesional de hoy. Pero también hay competencias específicas que están delineadas por esas comunidades al interior de cada una de las disciplinas. Y obviamente pensar por qué
La política pública nos está hablando, por un lado, de resultados académicos, es decir, como resultados que van más allá de la formación e incluyen la investigación, la extensión y la producción de conocimiento como parte clave en la formación de los académicos, pero también están los resultados de aprendizaje que están más relacionados específicamente con los desempeños esperados de los profesionales. Entonces, quiero dejar unas preguntas muy importantes para que entremos a conversar, y es, estos actores, ¿quiénes son mis actores, diría yo, en la construcción de los resultados de aprendizaje en mi institución? ¿Cuáles son esos referentes fundamentales? Creo que el sector productivo, o sea, esas tendencias de las profesiones y las disciplinas se deben tener en cuenta como parte clave en la construcción de estos referentes fundamentales. ¿Y qué tipos de transformaciones se están originando al interior de nuestras instituciones en el campo académico, en el campo evaluativo y en el campo administrativo? Porque creo que estos resultados de aprendizaje tienen una incidencia muy fuerte en nuestros sistemas de información, en nuestros sistemas evaluativos, no solamente desde el punto de vista formativo, sino desde el punto de vista de la gestión. Porque esto implica que gran parte de los constructos de la gestión y de la administración, nuestros sistemas de información, deben verse modificados y afectados, pues obviamente por estas formas, no solamente de entender la producción de conocimiento y la transmisión de conocimiento, sino la forma de legalizarlo, de sustentarlo a nivel de gestión. No sé, mi acompañante que está aquí, ¿cuánto llevo de tiempo? Listo, vamos a dar muchísimas gracias, profesora, por su intervención. Quería dejar esta imagen final. Claro que sí, puede continuar con esta reflexión, claro que sí. Tiene unos 5 minutos más. ¿Listo? Bueno, perfecto. Muchas gracias a ti. Ahí yo quisiera dejar esta imagen, una imagen del medioevo y una imagen del siglo XXI, y con una frase de Gastón Bachelard que me gusta mucho y dice: durante el transcurso de una carrera ya larga y variada, jamás he visto a un educador cambiar de método de educación. Un educador no tiene el sentido del fracaso, precisamente porque se cree maestro. Cree que quien enseña manda. De ahí su oleada de distintos. Y estas son dos imágenes, una imagen de la Universidad del siglo XXI y una del medioevo, donde siempre nosotros nos ponemos en esa posición de autoridad frente al otro, y yo pienso que hoy en día hay muchos interlocutores en un aula de clase, y el maestro se convierte en el principal aprendiz, y es una persona que aprende de cada uno de los interlocutores en la relación dialógica que se da en un aula de clase expandida, llamamos nosotros, porque tomando tinto somos maestros y aprendices, porque en cada lugar donde nos encontremos con un otro, ese rol puede variar de manera intermitente. Es así como entonces la invitación es a seguir siendo maestros, y ya que dentro de 8 días celebramos el Día del Maestro, pero con una voluntad total de aprendices todo el tiempo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Listo, profesora María? Sí, señora, claro que sí. Bueno, Si paso a las preguntas. Entonces vamos a leer las preguntas en este momento. El ideal de la educación es que dé una coherencia en los diferentes niveles básica, media y superior. Entonces, ¿por qué solo se aplica en la educación superior los resultados de aprendizaje? Bueno, muy bien. A mí me gusta mucho la palabra de, más que coherencia, consecuencia. Yo creo que la coherencia es algo bien complicado porque siempre habrá algo que no es totalmente coherente. Me gusta mucho hablar de la cohesión. Yo pienso que existe hasta más madurez en la educación básica y media cuando se hablan de resultados de aprendizaje, porque ellos han logrado determinar por cada de los campos del conocimiento cuáles son las grandes competencias y los indicadores de logro que esperan por cada uno de los campos del conocimiento.
Creo que la educación superior debe aprender muchísimo de la educación básica y media, donde han podido conciliar cuáles son los grandes desafíos en cada uno de los niveles de formación y a partir de ahí han logrado establecer unos indicadores de desempeño que les ha permitido evaluar los niveles de logro de los estudiantes en su proceso formativo. Creo que las universidades hemos tenido y obviamente por las características propias de la universidad, donde hay elementos que ha sido muy difícil constituir en un indicador, pero que son fundamentales darse, donde hay factores más de carácter filosófico y demás, donde establecer un indicador de medida no es fácil, no es claramente definible, pero ese es el día a día, digamos así, de esa interacción académica que se da al interior de las universidades. Entonces a nosotros nos ha quedado de alguna manera apropiarnos de estos modelos de indicadores que implican unas mediciones mucho más exactas de lo que es el proceso formativo. Nos ha quedado mucho más complejo. Creo que los resultados de aprendizaje es casi que un compromiso ético en el sentido de que nosotros nos apropiemos que lo que decimos que hacemos, lo hacemos. Yo pensaría cuando a mí me dicen, María Pía, a mí me dicen así, María Pía, ¿qué es un PhD, un PhD? Y yo digo, un PhD para mí es una persona que es capaz de pensar y hacer y decir de manera consecuente, como nos decía ahorita Jesús. Yo creo que los resultados de aprendizaje en la educación superior es dar respuesta a eso que decimos que hacemos, lo hagamos. Esa cohesión para mí es resultado de aprendizaje en la educación superior. Profesora, nos están pidiendo que si por favor puede poner su diapositiva donde tiene los datos. ¿Cuál de todos serán? La última diapositiva donde se tiene la Claro, información de claro, su correo. claro. Hay muchas preguntas, profesora, por cuestión de tiempo le voy a hacer una pregunta adicional. Las demás preguntas serán contestadas posteriormente. Claro que Nosotros sí. vamos a establecer pues comunicación con la profesora María Piedad y a cada persona que hizo su pregunta se responderá. Igualmente, la presentación de la profesora va a estar expuesta en las redes sociales y la presentación, pues, de nuevo, será enviada a sus correos electrónicos. Claro que sí. Tenemos otra pregunta. El proceso más complejo para evaluación de aprendizaje radica en los criterios y evaluación. Validez, confiabilidad, justicia, equivalencia, factibilidad, efecto educativo. ¿Estos criterios suponen unos tiempos de estructuración amplios? Sí, así es. Mira, uno de los elementos más importantes dentro de la educación superior es lograr la cohesión entre lo que espero que el estudiante aprenda y los mecanismos a través de los cuales voy a dar cuenta de ello, o sea, la evaluación. Y uno de los elementos que nos genera a nosotros más dificultades es establecer esos mecanismos evaluativos que muestren esas características y esos atributos que tú acabas de hacer en esa pregunta. Aquí puse cuando Jesús nos hablaba del aprendizómetro, y es decir, nosotros no tenemos un aprendizómetro, pero creo que ahí es donde está la bondad de la educación. Y es que la educación, hoy en día se está utilizando, por ejemplo, la inteligencia artificial a través de la analítica de datos para que a través de las respuestas que hacen los estudiantes uno pueda detectar cuáles son sus grandes vacíos y a partir de ahí establecer la currícula que sería pertinente para ese estudiante. Es decir, hoy en día casi que vamos a llegar a que esa inteligencia artificial a partir de mis habilidades y destrezas predictivamente yo pueda establecer cuáles serían las maneras más adecuadas de evaluar. Pero en la pregunta que tú me haces con relación a que si estos mecanismos de evaluación requieren de madurez y de tiempos, yo diría que sí. Y hay una madurez, ¿por qué? Porque obviamente hay unos saberes que son de índole básico, hay unos saberes que son de índole técnico, hay unos saberes que son de índole disciplinar, pero también hay unas habilidades que son de carácter cognitivo y que eso implican diferentes dimensiones de la complejidad de ese pensamiento, pero también implica unas destrezas que van más allá de la capacidad de una aplicación de un conocimiento. Es decir, estos modelos formativos son complejos, requieren de tiempo de madurez y creo que los resultados de aprendizaje llegaron para que sean bien interpretados por la comunidad académica y estos resultados de aprendizaje nos permitan diseñar de manera muy inteligente, pero a la vez de manera muy responsable, qué es lo que enseñamos, cómo lo enseñamos, cómo el estudiante lo aprende, cómo lo apropia y cómo voy a dar cuenta de ello.
Eso implica mucha madurez de los equipos pedagógicos y curriculares de las instituciones que nos permitan a nosotros insertarnos en los campos del conocimiento y establecer grandes mecanismos de evaluación que se correspondan con los desafíos de los proyectos educativos. Así que sí pienso que necesita de tiempo, de madurez, de trabajo y estos espacios de discusión de nosotros como comunidad académica es la que nos va a ayudar a sustentar cada vez más y mejor cómo podemos hacer de estos resultados de aprendizaje una propuesta formativa de gran nivel de calidad para la educación superior.